Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 19 de agosto del 2020. Estamos en un periodo de tiempo muy extraño ahora que es muy peligroso. En Estados Unidos se está llevando a cabo la Convención Demócrata, que de nuevo, decir extraño es probablemente equivocado, pero es un evento inusual tratando de mostrar a un partido demócrata del que básicamente se apoderaron el partido de la guerra y los neoliberales. Helga, ¿qué piensas de lo que está pasando con esta convención demócrata? Bueno, yo creo que cualquiera que mire la convención demócrata realmente estará asustado sobre lo que eso significa para el futuro en caso de que el presidente Trump no fuera reelegido. Porque lo que se ve claramente es que los demócratas y los neoconservadores en el lado republicano no son diferentes, son lo mismo. El partido de la guerra está totalmente al pie de guerra en contra de Rusia, en contra de China, y en un cierto sentido es muy obvio. Cuando la hija de McCain vino y alabó la increíble amistad entre McCain y Biden, quiero decir, aquí está el hombre por quien han votado ya para que sea el candidato presidencial del Partido Demócrata, que es responsable o que estuvo a cargo del golpe de la Plaza Maidán en Ucrania, quien era parte de las políticas de Obama del pivote asiático, que sentó las bases para el enfrentamiento actual en contra de China. Kamala Harris, quien oficialmente ha dicho cosas muy agresivas en contra de Rusia y China. El Comité de Inteligencia en el Senado, controlado por los republicanos, acaba de producir otro informe de 1,000 páginas sobre la disque interferencia rusa en la elección del 2016, como si las revelaciones de Bill Binney y de otros miembros de los veteranos profesionales de la inteligencia por la cordura nunca hubieran hablado sobre las mentiras en lo que esto se basó. Así que el panorama es realmente muy espeluznante. Michelle Obama hizo este video increíble como si fuera una actriz de Hollywood, atacando a Trump de ser completamente incompetente, y luego dijo que no sentía empatía. Ahora, yo recuerdo muchas cosas de Obama, y decir que no sentía empatía es solo el eufemismo del año. Yo recuerdo cuando él fue a Sudáfrica y le dijo a los jóvenes africanos que no deberían esperar algún día tener un carro, una casa, un refrigerador o aire acondicionado, porque si cada africano quisiera tales cosas, el planeta herviría. Yo recuerdo los muchos drones que el gobierno de Obama mandó que arrojaron bombas en eventos familiares de civiles. Todas estas cosas no representan exactamente sentir empatía. Yo creo que esto es realmente un ataque increíble a la idea de la razón y la memoria, porque estos dos lideratos de partido son absolutamente un partido de la guerra. No solo tienen una orientación a la guerra, sino que tienen extremadamente un mal gusto. Yo debo admitir, miré a este cantante Billy Porter, y debo decir, si lo extraño necesita un premio, yo creo que él definitivamente se lo lleva. ¿Cómo pueden poner tal cosa extraña como lo que se debe celebrar al final del primer día de la convención? Creo que esto es realmente malo y realmente se mostraron a sí mismos como el partido de la guerra. Así que esto presagia algo que no es muy bueno para Estados Unidos si ellos ganaran las elecciones.
sobre esta cuestión del partido de la guerra, mencionaste a Cindy McCain, la esposa de John McCain, alabando la relación entre su esposo y Biden. También estuvo Colin Powell ahí. Esto es increíble. Hubiera sido una metedura de pata si los demócratas tuvieran una conciencia, porque Powell fue la persona que presentó las mentiras sobre las armas de destrucción masiva en Irak, que sentó las bases para el voto del Consejo de Seguridad de la ONU para lanzar la invasión de Irak. Helga, ¿podrías decir algo más sobre este informe del Comité de Inteligencia del Senado? Porque, entre otros, ataca a Paul Manafort y a Roger Stone. Son las viejas mentiras, y eso se está reciclando a través de la Convención Demócrata. Sí, yo creo que lo más interesante, que podría convertirse en una de las cosas más interesantes, es que hay estos rumores de que Trump supuestamente le mencionó a sus asistentes y también en una entrevista de la prensa la posibilidad de que él está reconsiderando la posibilidad de perdonar a Edward Snowden. Ahora, obviamente, Trump ha dicho varias cosas muy duras sobre Snowden hace muchos años, y esto refleja que él está claramente reconsiderando qué es lo que todo esto de Snowden reveló, y eso con seguridad no sucedió sin las conferencias de prensa que hizo Bill Binney con el Instituto Schiller y la Rushpack, y lo que Roger Stone dijo en este programa. Es decir, recuerda de qué se trató todo lo de este denunciante, de varios de ellos, Edward Snowden, pero también Bill Binney y Kirk Wiebe y Ray McGovern y otros. Ellos básicamente eran parte de la comunidad de inteligencia, pero cuando se dieron cuenta, de repente, especialmente después del 11 de septiembre, que todo este aparato de vigilancia cobró vida por sí mismo. Y eso es, obviamente, una total amenaza a la Constitución de Estados Unidos, a la libertad de cada ciudadano alrededor del mundo. Así que, obviamente, en la investigación sobre el Russiagate, el hecho de que no hubo un hackeo de las computadoras del Comité Nacional Demócrata, que fue la campaña de Hillary Clinton la que contrató a Christopher Steele, confabulada con todos los jefes de inteligencia del gobierno de Obama, trabajando con la inteligencia británica en todas estas actividades. Eso es lo que Trump ha enfrentado durante los últimos 3 años y medio. Y por lo tanto, si él, como parte de estas reflexiones, está considerando perdonar a Snowden, yo creo que es muy interesante. Y uno solo puede esperar que él extienda esto a Julian Assange y le ponga presión a Boris Johnson para liberar a Assange de la cárcel, donde él está en un gran peligro de morir debido a la pandemia, sino que también su salud aparentemente no es nada buena. Así que uno solo puede esperar que estos impulsos den un resultado concreto muy pronto, y creo que va a beneficiar a todo el mundo. Y la cuestión de destruir el cuento del Russiagate aborda el otro tema importante que enfrenta el mundo, que es el peligro de una guerra entre Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y China. Hemos visto un número cada vez mayor de amenazas en los últimos 2 días, empezando con la discusión en torno al peligro de una guerra nuclear con China. Así que es importante que esto se detenga. ¿Qué has escuchado en los últimos días sobre esta amenaza de guerra? Es muy preocupante que la misma persona, Marshall Billingsley, que de otra manera es el negociador en las negociaciones sobre armas estratégicas con el viceministro del Exterior ruso, Sergei Ryabkov. Este mismo Billingsley, en una entrevista con Nikkei Asian Review, anunció que Estados Unidos está planeando colocar varios misiles de alcance medio en el Pacífico Occidental. Ahora, estas son nuevas armas
que se empezaron a construir después de que Estados Unidos dejó el Tratado INF, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio, y aunque se supone que son misiles no nucleares, es parte de toda esta política de rodear en el Pacífico a China. Y obviamente, dado que estos misiles tienen un alcance de 1,000 kilómetros, lo cual probablemente requeriría más bases, además de las 400 bases que ya están rodeando a China, desde Corea a Japón, Australia, a Afganistán. Y si luego ven a las actividades militares que se están llevando a cabo, que son muy provocadoras, en el mar del sur de China, a lo largo del mar de China y de la costa china alrededor de Taiwán, se puede comprender muy bien por qué varias personas están preocupadas de que un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y China no se puede descartar. Algunas personas incluso están preocupadas de que esto podría suceder antes de las elecciones, que fácilmente se puede crear un incidente que luego Trump enfrentaría, como lo hemos visto muchas veces en el pasado. Pero yo creo que este historiador, un profesor de Chicago, John Mearsheimer, acaba de advertir que, mientras que en la Guerra Fría entre la OTAN y la Unión Soviética, el uso de las armas nucleares en Europa era muy improbable, dado la alta densidad de armas nucleares ahí, y si alguna se hubiera usado, hubiera inmediatamente activado el lanzamiento de todo el arsenal de ambos lados. Así que él dice, esta no es la situación en el Pacífico Occidental. Así que la idea de que las armas nucleares podrían usarse es bastante concebible. Ahora, yo creo que ese es un peligro total, que si se llegara a tal cosa, se saldría de control. Y si uno estudia la lógica de la guerra nuclear, la probabilidad de que podría llevar a una guerra nuclear general existe totalmente. Así que esta es una situación muy peligrosa y requiere un cambio total en la actitud. El hecho de que hay demócratas y gente en el gobierno de Trump como Pompeo, Esper, Navarro, etcétera, que repiten esta línea en contra de China, esto se debe contrarrestar, porque necesitamos la colaboración entre Estados Unidos y China en todos los temas importantes, la economía, la pandemia, la situación de la salud mundial. Así que creo que esto debe tomarse muy en serio y debe contrarrestarse, porque realmente es la existencia de la civilización como tal lo que está en juego. Además de la discusión en torno a China, se tiene de nuevo el surgimiento de esta línea en contra de Rusia, en parte del informe del Comité de Inteligencia del Senado, pero también en la Convención Demócrata. Y dicen, los rusos están preparándose para intervenir de nuevo, como si se hubiera probado que lo hicieron en el 2016. Y vemos las declaraciones del excomandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa, el general Ben Hodges, hablando de poner a tropas estadounidenses en Rumania y que Pompeo firmó un acuerdo para que haya tropas estadounidenses en Polonia. ¿Cuál es la reacción en Europa a esto, Helga? ¿Hay una respuesta a este tipo de expansión? Bueno, es muy difícil juzgar, porque debajo de la superficie, yo creo que los europeos están muy molestos. Yo creo que personas de muy alto nivel sienten que la anulación de todos esos tratados para el control de armas, como el Tratado ABM, el Tratado de Misiles Antibalísticos, el Tratado INF de las Fuerzas Nucleares de Alcance Medio, el Tratado de Cielos Abiertos, y ahora está el nuevo Tratado de Reducción de Armas Nucleares START, que todavía pende de un hilo. Que todas estas cosas crean inestabilidad y no toman en cuenta los intereses de seguridad de Europa.
Y luego, si se le suma a eso las sanciones que amenazó el Senado debido al gasoducto Nord Stream 2, que ha hecho que la gente se moleste porque esta es una violación total de la soberanía y el derecho de los países europeos de resolver sus necesidades energéticas. Así que la situación es muy inestable. Desafortunadamente, la Unión Europea actual está tratando de abordar eso, jugando sus propios juegos geopolíticos, lo que no ayuda a la situación en lo absoluto, porque como lo he dicho muchas veces, fue la geopolítica lo que causó a las dos guerras mundiales. Y yo no creo que la idea de un ejército europeo y un concepto de la defensa europea realmente ayudan a la situación. Así que creo que lo que hemos dicho todo este tiempo, que todos esos juegos tienen el potencial de llevar a una catástrofe y necesitamos un nuevo paradigma, un enfoque completamente diferente, una cooperación económica, el programa de la RUSH, el nuevo Bretton Woods, la cooperación con China y Rusia en el tema urgente de reconstruir al Medio Oriente, de desarrollar a África. Hay muchos problemas que solo pueden resolverse si se supera la geopolítica. También vemos la respuesta de gente como María Zakharova, la vocera del Ministerio del Exterior ruso, advirtiendo sobre el peligro de este tipo de acciones en Europa Occidental. Como dijiste, el nuevo tratado START está en juego. Este vence en febrero. Trump comentó el otro día sobre su importancia. ¿Entienden esto? Pareciera que no lo entienden en Estados Unidos. ¿Se entiende en toda Europa? Bueno, yo no puedo hablar por toda Europa. Solo puedo decir que yo personalmente pensé que esta declaración de Trump, que él considera el nuevo pacto estratégico con Rusia sobre el desarme nuclear como la cuestión más importante. Creo que esto es muy importante. Están todos esos rumores que él expresó que quiere reunirse con el presidente Putin antes de la elección de noviembre. Esto lo contradijo inmediatamente el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien, quien se contradijo varias veces, primero diciendo que no hay tal plan, luego dijo que estaríamos felices en recibir a Putin en Washington. Creo que tal reunión entre Putin y Trump es muy importante, pero esperemos que ocurra en el contexto de una reunión más grande del grupo P5 lo más rápidamente posible, a más tardar en septiembre. Así que creo que hay mucha gente que está muy preocupada sobre la inestabilidad estratégica y muchos, por lo menos en las discusiones privadas, están de acuerdo que la situación en general es más peligrosa que en ningún momento durante la Guerra Fría y tal vez incluso desde la crisis de misiles cubanos, simplemente porque todos esos tratados se han anulado. No hay confianza entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia, Europa y Estados Unidos. Yo creo que tenemos una situación que está muy cerca a una situación estratégica caótica, si jamás se haya visto una. Estamos observando lo que está sucediendo en Bielorrusia, donde hubo una elección y se está disputando. Algunas personas dicen que hay un potencial de un nuevo Maidán, una nueva Ucrania. ¿Qué piensas que está sucediendo en Bielorrusia? Es muy complicado. Yo creo que la situación no es exactamente lo mismo como en Ucrania, donde había el elemento de las redes de bandera, que luego fueron el instrumento de los promotores de la revolución de color en el occidente, como Victoria Nuland, que le dio galletas a los manifestantes en la Plaza Maidán. Y luego ella alardeó de haber usado $5,000 millones solamente para las ONGs en Ucrania. En Bielorrusia, la situación es más complicada. Primero que nada, Bielorrusia es parte de la Unión Económica Eurasiática. Está íntimamente integrada, tanto económicamente y militarmente, con Rusia.
Gran parte de la defensa de Bielorrusia está integrada con la defensa rusa. Así que eso crea una situación muy clara en la que si se hace algo en Bielorrusia, inmediatamente se tiene como blanco a Rusia. Quiero decir también, obviamente, debido a la proximidad territorial entre Bielorrusia y Moscú. Lukashenko es también una situación complicada, porque por un lado, en los 90s, él no adoptó el tipo de reformas de Jeffrey Sachs. Él mantuvo muchas de las empresas estatales, no las privatizó. Y esto amortiguó de manera relativa contra la terapia de choque y a la gente le fue mejor. Pero luego, con la crisis económica general que está golpeando a todo el planeta en la secuela de la crisis del COVID, la situación económica empeoró. Lukashenko mismo no tenía la mejor relación en el periodo reciente con Putin, porque él trató también de orientarse hacia Europa y luego regresaba a Rusia. Así que iba y venía. Así que creo que no es la mejor situación entre Lukashenko y Rusia en este momento. Pero por otro lado, naturalmente, cuando se tiene cualquier tipo de protestas, en este caso proveniente de fuerzas nacionalistas en Bielorrusia, esta la está usando inmediatamente el Occidente, quien se huele una revolución de color y trata de usar el hecho de que hay muchas ONGs y todo tipo de organizaciones en Bielorrusia. Así que un buen ejemplo, Putin acaba de insistir en una discusión telefónica con la canciller Merkel que no debe haber interferencia extranjera. Ahora, el Consejo de la Unión Europea acaba de tener una reunión especial sobre la situación en Bielorrusia y Merkel dio una conferencia de prensa después de eso y después de dar una lista de todo tipo de intervencionismo extranjero, como la exigencia de que se deben liberar de manera inmediata e incondicional a todos los prisioneros. Yo creo que en total se encarceló a 5,000 personas como parte de estos disturbios y manifestaciones, independientemente de lo que hicieron. Simplemente exigir la liberación incondicional, si esa no es una interferencia. Luego ella exigió todo tipo de reformas democráticas y básicamente que hubiera pláticas con la oposición. Y después de que dio una lista de todo esto, ella dijo, no debe haber interferencia extranjera. Después de que había dado una lista de exactamente eso. Así que creo que todo esto es muy peligroso porque obviamente las mismas fuerzas que quisieran un cambio de régimen en Rusia, en China, no están perdiendo una oportunidad de tratar de hacer exactamente eso. Y yo creo parte del programa que tiene este partido de oposición está muy orientado hacia la privatización y simplemente al tipo de reformas que le gustarían al FMI. Es uno más de los puntos de crisis candentes y solo puedo decir que la única manera en que se pueden superar estas cosas es que debe haber un nuevo paradigma porque nos encontramos en un polvorín en términos del derrumbe de la economía, el próximo crack financiero y todo está a punto de estallar como un volcán. Cuando mencionas el crack financiero y económico, hay nuevos informes en Alemania sobre la destrucción total de las pequeñas y medianas empresas. Sí, estas cifras son muy alarmantes. Acaba de haber un reporte que una agencia privada calcula que 800,000 pequeñas y medianas empresas en Alemania están en peligro de irse a la quiebra entre ahora y la primavera del 2021. Y otras 500,000 ocultaron la amenaza de insolvencia. Eso haría 1.3 millones de bancarrotas.
como una tercera parte de la parte central productiva de la economía alemana se está yendo a la quiebra. Esto obviamente significará que mucha gente va a perder el empleo. Un derrumbe increíble de la economía más grande y más fuerte en Europa. Y yo creo que esto es muy malo. Y obviamente las políticas del Banco Central Europeo de simplemente bombear liquidez para mantener al sistema bancario a flote sin ningún tipo de programa de inversión real en la economía real no ayuda. Y yo creo que es muy oportuno que el exministro de Economía de Italia, Giulio Tremonti, acaba de comparar lo que los bancos centrales están haciendo con las políticas de Hjalmar Schacht y los certificados MEFO que financiaron la economía de guerra de los nazis. Y yo creo que esa comparación es algo sobre lo que la gente debe pensar. Y obviamente esto no puede continuar más. Y el hecho que vemos de que hay una inflación de nuevo, a pesar de todas las promesas, no, este bombeo de liquidez nunca tendrá un impacto en la inflación. Obviamente no es verdad, porque los precios de los alimentos, los precios del combustible, las rentas, todo esto está subiendo. Y si el bombeo de dinero continúa, se verá una hiperinflación, incluso aunque haya un derrumbe de la economía. Yo creo que todo eso exige que haya reformas y una reorganización real y seria del sistema financiero global. Y la referencia de Tremonti a Schacht es muy oportuna, ya que acaba de ser el 49 aniversario del 15 de agosto de 1971 de la destrucción del sistema Bretton Woods, cuando tu esposo advirtió que las políticas de Schacht se iban a implementar con el rechazo del sistema de Bretton Woods. Helga, esta cuestión del nuevo paradigma, este es el tema de la próxima conferencia que el Instituto Schiller tendrá el 5 y 6 de septiembre. ¿Qué se está planeando para eso? La conferencia va a ser muy importante porque es una más en una serie de conferencias del Instituto Schiller que empezamos el 25 y 26 de abril, que ya era una conferencia muy importante, porque tuvimos una participación de muy alto nivel de muchos gobiernos, Rusia, China, africanos, europeos. Esto continuó en mayo y junio y acabamos de tener el sábado pasado, 15 de agosto, también una conferencia muy importante con los países latinoamericanos. Fue en español, excepto mi propio discurso, pero fue muy exitosa. Tuvimos a más de 500 personas que la escucharon en vivo y más de 20,000 personas la han mirado después. Y el tema siempre ha sido el mismo y se está repitiendo ahora en muchas páginas de Internet, que necesitamos un nuevo paradigma, que si se miran a todas las crisis, la crisis financiera, el derrumbe económico, la pandemia, el peligro de la guerra, no se pueden resolver esos problemas en un nivel regional o solo resolver un problema a la vez. Se necesita un enfoque completamente diferente. Y como lo hemos discutido muchas veces, la única manera de cómo se puede lograr eso se debe hacer que los principales gobiernos del mundo, o por lo menos una buena representación de tales gobiernos, lleven a cabo el tipo de reorganización por la que mi esposo luchó durante 50 años de su vida. Se necesita un nuevo sistema de Bretton Woods que otorgue líneas de crédito baratas y a largo plazo para la industrialización de los países en desarrollo, para reindustrializar a Estados Unidos y Europa, para cooperar con Rusia y China en el desarrollo de especialmente África, Latinoamérica, los países asiáticos, para superar la pobreza y a las condiciones actuales que permitieron que se propagara esta pandemia, especialmente en el llamado tercer mundo.
Ahora, esto debe suceder pronto y yo creo que el único marco realista ahora en la agenda es lo que el presidente Putin ha estado organizando desde enero, que es tener una cumbre de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Y esto reuniría a Trump, Putin y Xi Jinping. Y ya sería la combinación más importante. Luego con Macron y Boris Johnson. Y esa es probablemente la última oportunidad para reorganizar el sistema antes de que estalle. Porque si vamos al periodo electoral, con toda esta plática de esos 2 coroneles retirados extraños que exigieron un golpe militar que exigieron que hubiera un golpe militar si Trump no abandonara la Casa Blanca si perdiera la elección. Esto luego lo rechazó el Pentágono. Luego está toda la locura de los demócratas diciendo que Biden mismo básicamente dijo que Trump no va a aceptar perder la elección. Estamos llegando a un periodo del mayor peligro, el peligro de una provocación, de que la situación militar se salga de control. Así que esta cumbre de los 5 países permanentes debe discutir un nuevo paradigma en las relaciones internacionales entre las naciones. Debe poner en la agenda un nuevo sistema de Bretton Woods que supere la pobreza en el mundo y debe haber un diálogo entre esos países, respeto para la soberanía, la no interferencia, acabar con las guerras sin fin, en darle al mundo un orden económico que permita la prosperidad de cada país en este planeta, como la única base para una nueva arquitectura de seguridad. Así que estos son grandes temas que van a decidir la existencia de la civilización. Y ese es el tema de nuestra próxima conferencia. Así que deben absolutamente difundir las noticias de esta conferencia. Ya contamos con la participación de importantes oradores. Difundan las noticias. Díganle a sus amigos en los medios sociales que esta conferencia va a tomar lugar y regístrense para que puedan participar como un elemento activo, haciendo preguntas y participando en el diálogo. Debemos aumentar el que la población del mundo esté alerta, tanto sobre la complejidad de todos estos problemas, pero también sobre la necesidad de que solamente un gran plan, una visión real para el futuro, puede resolver los peligros actuales en los que se encuentra la humanidad. Eso es lo que les estoy pidiendo hacer. Y se pueden registrar en institutoschiller.com. Es una conferencia por internet el 5 y 6 de septiembre. No hay razón para que se la pierdan. Regístrense ahora. Helga, nos veremos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.